Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia reciente de, una institución clave en España, la Guardia Civil. Exacto. Vamos a ver su camino, durante el franquismo y luego la transición a la democracia. Un periodo muy, muy movido. Sí, señor. Tenemos unos fragmentos de un texto histórico, Historia de la Guardia Civil, Franquismo, Transición y Democracia, que nos van a servir de guía. Una buena base para intentar entenderlo todo. Sí. Nuestra idea es, pues eso, desentrañar los momentos importantes, los cambios, los desafíos que marcaron al cuerpo en una época crucial. ¿Empezamos a analizarlo? Pues mira, yo creo que lo más interesante para empezar es una paradoja. Una paradoja. A ver, cuenta. Resulta que justo después de la Guerra Civil, a pesar de que más de la mitad de los guardias habían luchado en el bando republicano, pues el nuevo régimen de Franco los miraba con una desconfianza tremenda. Vaya. Eso es llamativo, ¿eh? Muchísimo. Se les veía como responsables, ¿no? Del fracaso del golpe en ciudades clave como Madrid, Barcelona, Valencia. Justo, la desconfianza era tal que Franco, se planteó seriamente disolver el cuerpo, fíjate. Increíble. Pero claro, eso no pasó. ¿Qué camino se tomó entonces? ¿Cómo se recondujo? Pues se buscó una solución ya en 1940. Se promulgó una ley en marzo con, digamos, dos pilares. Ujú. Primero, la integración forzosa del cuerpo de carabineros. Se acabó su historia, 111 años. Puf. Calea. O sea, ¿se les absorbió? Exacto. Y así engrosaron las filas. Y segundo, se incorporaron muchísimos jefes y oficiales del ejército. Claro, para asegurar la lealtad y el control, imagino. Eso es, sobre todo en unidades de costas y fronteras. Y además se creó un Estado Mayor propio dentro de la Guardia Civil, pero ojo, compuesto solo por oficiales del Ejército de Tierra. Uf. O sea, ¿más dependencia militar todavía? Muchísimo más, sí. Se notaba la intención de control. Ya veo. Y 2 años después, en el 42, un nuevo reglamento militar lo remata. La Guardia Civil pasa a definirse como un cuerpo de ejército. Plenamente integrado. Totalmente. Y para asegurar la formación, pues un centro de instrucción para mandos y al principio 6 academias regionales, aunque luego las concentraron en 3: Úbeda, El Escorial y Sabadell. Y claro, en ese ambiente de posguerra, con el país como estaba, surge otro problema interno grave para el régimen. El maquis. Exacto. La guerrilla antifranquista. Sí, se convirtió en una prioridad absoluta. Franco le encargó la tarea al ejército y de forma muy especial a la Guardia Civil. Ah, o sea que les puso a prueba. Totalmente. Bajo el mando del director general Camilo Alonso Vega, la presión era, se llegó a decir que la supervivencia misma del cuerpo dependía de que tuvieran éxito en esa misión. ¡Qué barbaridad! Y fue un periodo duro, ¿no? Con su auge entre el 44 y el 48. El Valle de Arán. Exacto, esos fueron los años más intensos, aunque la actividad guerrillera, según los historiadores, ya decayó mucho hacia 1952. Pero para la Guardia Civil tuvo un coste. Altísimo. Un coste humano terrible, 627 bajas, muertos en enfrentamientos. Uf. Se dice pronto. Sí, sí. Refleja la dureza de esa época. Bueno, damos un salto en el tiempo. 1959. Llega el plan de estabilización. España empieza a abrirse económicamente, muy tímidamente, pero algo es algo. ¿Cómo le afecta esto a la Guardia Civil? Pues directamente. El desarrollo económico, aunque fuera incipiente, trajo más coches a las carreteras. Claro, más tráfico. Era inevitable. Eso es. Y entonces, ese mismo año, se les encomienda una nueva misión: la vigilancia del tráfico y del transporte por carretera. Y de ahí nace la agrupación de tráfico. Yo creo que eso es un punto de inflexión muy claro, ¿no? Hacia la modernización. Totalmente. Es el pistoletazo de salida clarísimo de una tendencia que va a marcar las décadas siguientes: la especialización. Ajá. Se rompe con la idea anterior. Exacto. Se deja atrás la idea del guardia polivalente, el que servía un poco para todo, y se apuesta por formar especialistas, gente técnica para tareas concretas y cada vez más complejas. Entiendo. Un cambio de enfoque total, estratégico. Fundamental, sí. Pero mientras el país, intentaba modernizarse, los años 60 y sobre todo los 70 trajeron una sombra nueva y terrible, que afectaría muchísimo al cuerpo. Sin duda, el terrorismo. En 1967, ETA empieza su actividad. Uf. Y desde el principio
convierte a la Guardia Civil en uno de sus objetivos prioritarios, claramente. ¿Por qué? ¿Cuál era la visión que tenían? Pues la veían como el símbolo más visible del Estado en muchos sitios y como la garante de la ley que ellos querían destruir. Entiendo. Y el año 68 es trágico. El atentado al cuartel de Sóndica y, sobre todo, el asesinato del guardia José Pardines Arcay. En junio, sí, la primera víctima mortal de ETA. Y por desgracia, el inicio de una lista larguísima. Una herida que marcó décadas. Y esa amenaza terrorista, sumada a otras necesidades que iban surgiendo en la sociedad, pues aceleró todavía más esa especialización de la que hablábamos. Claro. Obligó a adaptarse. Es que es fascinante ver cómo la institución se ve forzada a crear nuevas capacidades, casi sobre la marcha. ¿Qué tipo de unidades surgen en esos años como respuesta a todo esto? Pues mira, por un lado, el servicio de montaña Ajá. nació para formar a los guardias del Pirineo, pero enseguida, a petición de los propios montañeros, evolucionó a grupos de búsqueda y rescate. Hoy son muy conocidos. Sí. Una labor importantísima. Por otro lado, las actividades subacuáticas. Con el boom del turismo en los 60, pues hacían falta especialistas para rescates en el mar, en pantanos. Lógico. Y en el 73, algo ya más tecnológico, la agrupación de helicópteros. Hoy es el servicio aéreo, para despliegues rápidos, apoyo. Y frente a la amenaza específica de las bombas del terrorismo, imagino que se necesitaba algo muy concreto. Justo. En 1974 se vio clarísimo. La Guardia Civil necesitaba sus propios expertos en desactivación de explosivos, TEDx. Claro, los artificieros del ejército existían, pero Pero su formación y función no eran, digamos, las ideales para el tipo de artefactos y tácticas del terrorismo que sufría España. Urbano, rural, era diferente. ya. Así que ese año, un grupo de voluntarios de la propia Guardia Civil, curiosamente venían de las maestranzas de artillería del ejército, De los talleres. sí, de las unidades de apoyo técnico, pues ellos formaron el núcleo del servicio de desactivación de explosivos, el origen de los TEDx y GDEX actuales. Que hoy tienen un prestigio mundial, además. Reconocidísimo. Y mientras todo esto pasaba, España vivía un cambio brutal. 1975, muere Franco, Juan Carlos I rey. Empieza la transición. ¿Cómo encaja una institución como la Guardia Civil, con esa historia, esa naturaleza militar, en la nueva democracia? Pues la clave es la Constitución del 78. Lógico. La sitúa dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y aquí viene el matiz crucial. Conserva su naturaleza militar, sí, pero, y esto es un cambio fundamental respecto al franquismo, deja de formar parte orgánica de las Fuerzas Armadas. Ah, eso es importante. Importantísimo. Su misión se redefine bajo el paraguas constitucional. Defender la Constitución, proteger derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una misión, vamos, netamente policial y democrática. Y se delimitan competencias, ¿no? Para evitar líos con la policía. Exacto. La Ley de Policía de 1978 estableció por primera vez un reparto claro. Policía Nacional en capitales de provincia y grandes ciudades, Guardia Civil en el resto del territorio, sobre todo el ámbito rural. Vale. Y se ratificaron sus competencias específicas: tráfico, resguardo fiscal del Estado, aduanas, impuestos, control de armas y explosivos. Se buscaba orden y evitar solapamientos. Entiendo el marco legal, la teoría, pero la realidad en la calle era durísima. El terrorismo no solo no desapareció, sino que se recrudeció en la transición. Cierto. Fueron años terribles, los llamados años de plomo. La Guardia Civil tuvo que enfrentarse a varios grupos terroristas. No solo ETA. No. Estaba el FRAP, de extrema izquierda, que actuó contra figuras del Estado, aunque se disolvió hacia 1978. Luego el Grapo, también de extrema izquierda, muy sanguinarios. Sí. Su primer atentado mortal, en 1975, fue precisamente contra 2 guardias civiles. Mataron a Casimiro Sánchez García. Qué terrible. Y aunque hubo otros terrorismos, independentistas catalanes, gallegos, canarios o de extrema derecha, fue ETA la que mantuvo la campaña más larga, intensa y letal. Y la Guardia Civil seguía siendo objetivo prioritario. El principal. Sufrió el mayor número de bajas, de víctimas. Pero también hay que decir que obtuvo éxitos muy importantes, desarticulando comandos y cúpulas terroristas una y otra vez. Fue una lucha constante. Y en medio de esa tensión brutal política-social, con el terrorismo golpeando sin parar,
Llega un momento crítico para la joven democracia española, El 23F, el intento de golpe de Estado de 1981. un momento de tensión máxima, sin duda. El golpe lo impulsaron algunos mandos militares y sí contó con la participación activa de algunos oficiales de la Guardia Civil. ¿Por qué? ¿Qué les movía? Bueno, según los análisis, estaban muy afectados, muy sensibilizados por la sangría que el terrorismo causaba en sus filas. Se sentían abandonados, quizás. La imagen del asalto al Congreso es historia de España. Icónica, sí, pero el golpe fracasó, estrepitosamente. Por suerte. Fue clave la falta de apoyo del resto de las Fuerzas Armadas y de la inmensa mayoría de la propia Guardia Civil, y el rechazo total de la sociedad, claro. El papel del rey fue decisivo, se dice siempre. Fundamental. Pero también hay que reconocer el papel del director general de la Guardia Civil de entonces, el general Aramburo Topete. Ah, ¿sí? Sí, trabajó desde dentro para que la situación en el Congreso se resolviera sin violencia, sin sangre. No lo sabía. El juicio posterior y la manifestación ciudadana masiva en defensa de la democracia pues sellaron su consolidación. Fue un punto de inflexión. Superado ese trauma del 23F, con la democracia ya más asentada, ¿qué pasos da la Guardia Civil para, digamos, terminar de encajar y modernizarse en el nuevo sistema? Pues hubo varias iniciativas. Una bastante curiosa fue crear a finales del 81 la figura del Guardia Civil Auxiliar. ¿Auxiliar? ¿Qué era eso? Funcionó entre 1982 y 1993. Era como una especie de servicio militar voluntario dentro del cuerpo. Pasaron por él más de 22.000 jóvenes. Anda. Hacían servicios de carácter militar, siempre acompañados por un profesional. Fue una forma de acercar la institución a los jóvenes y de reforzar plantilla en un momento complicado. Quizás también buscaba, rehacer lazos con la sociedad civil después de la tensión del golpe. Interesante. Pero imagino que el marco legal también se actualizó. Claro. El hito legislativo clave llegó con la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esa es fundamental. Importantísima, porque define a la Guardia Civil como un instituto armado de naturaleza militar y establece su famosa doble dependencia. Interior y defensa. Eso es, del Ministerio del Interior para lo funcional. Servicios policiales, sueldos, destinos, material. Y del Ministerio de Defensa para lo militar. Ascensos, régimen disciplinario, misiones militares si las hubiera. Y esa ley del 86 también sirvió para confirmar y detallar sus funciones policiales, ¿verdad? Correcto. Confirmó la seguridad ciudadana, extendida al mar territorial, control de armas y explosivos, resguardo fiscal, contrabando, tráfico, costas, fronteras, puertos, aeropuertos. Y añadió formalmente una competencia nueva y muy relevante para los tiempos: la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. El SEPRONA vendría después, imagino. Exacto, pero la base legal se pone aquí. Y lo significativo es que la democracia española no solo acepta, sino que ratifica este modelo dual, policial y militar. ¿No lo ve como algo antiguo? Al contrario, lo ve como una fortaleza. Se la considera una policía integral, acorde con los principios democráticos europeos de la OSCE, pero con valores añadidos por su estructura militar: jerarquía, disciplina, cohesión, eficacia. Y no es un caso único en Europa. Para nada. Es un modelo común en nuestro entorno. La gendarmería francesa, los carabinieri italianos, la GNR portuguesa. Hay una tradición ahí. Siguiendo esa línea de la ley del 86 y la especialización continua, siguieron creándose unidades, ¿no? Desde luego. En 1988 surgen dos muy importantes. Primero, el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza. Ahí está. Le daba estructura y formación a una labor ambiental que la Guardia Civil ya hacía, pero de forma dispersa, y cumplía el mandato constitucional de proteger el medio ambiente. ¿Y la otra unidad del 88? La Agrupación de Reserva y Seguridad, la ARS, reorganizaba las unidades móviles para mejorar la respuesta ante catástrofes, grandes eventos o alteraciones graves del orden público. Más capacidad de reacción. Y ese mismo año, 1988, un cambio social enorme. Las mujeres, por fin, pueden ingresar en la Guardia Civil. Un hito fundamental, sí. Un Real Decreto Ley permitió la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas. Y por la naturaleza militar del cuerpo, pues se abrió la puerta aquí también. Era la primera vez que había mujeres relacionadas con el cuerpo. El texto fuente matiza algo interesante. Dice que estrictamente no. Existían desde 1948 las matronas. Ah, sí. Mujeres que hacían registros a otras mujeres en aduanas. Pero ojo, las diferencias eran enormes. No eran funcionarias,
no llevaban armas, no estaban bajo disciplina militar estricta. Era otra cosa. Entiendo. La incorporación del 88 significó la integración plena, igualdad de condiciones, acceso a todas las escalas y especialidades. Un cambio real. La especialización, como decíamos, no para. En 1991 el foco se pone en el mar. Así es, se crea el servicio marítimo, para ejercer las funciones de la Guardia Civil en el mar territorial. ¿Qué tipo de funciones? Pues de todo: perseguir delitos, contrabando, controlar la pesca ilegal, proteger el patrimonio bajo el agua, luchar contra la inmigración irregular por mar, Una tarea enorme. y muy necesaria. Y para ir cerrando el marco legal de esa etapa, en 1999 se aprueba la Ley de Régimen de Personal del Cuerpo. ¿Qué regulaba? Pues cuestiones específicas: plantilla, ratificaba la naturaleza militar, detallaba el sistema de enseñanza, el acceso, digamos que ponía orden en la casa. Hemos hablado mucho de España, pero la Guardia Civil también tiene una proyección exterior importante, ¿verdad? Mucho. Desde los años 80 retoma con fuerza esa vocación internacional. Según los datos del texto base, hasta que se publicó había participado en 52 misiones internacionales de paz, 52. No está mal. aportando casi 6.000 agentes, la mayoría bajo bandera de la ONU y de la Unión Europea. ¿Y qué hacen fuera? ¿Qué tipo de trabajo? Pues muy diverso, desde policía civil típica, judicial, fiscal, tráfico, orden público, control de armas, hasta apoyo a contingentes militares españoles, asistencia técnica a otras policías locales, misiones humanitarias, sobre todo en fronteras e inmigración, o la seguridad de embajadas españolas. Muestra la versatilidad del cuerpo, desde luego. Y un dato relevante: desde 2005, España, a través de la Guardia Civil, participa en la Fuerza de Gendarmería Europea, la Eurogenfor. ¿Qué es eso? Una fuerza multinacional con otras policías militares europeas, Francia, Italia, Portugal. Es un instrumento de la política de seguridad de la UE, aunque también puede actuar para la ONU, la OTAN o la OSCE. Interesante esa cooperación. Sí, refuerza ese modelo policial militar a nivel europeo. Y ya para ir terminando este recorrido, en 2007 se aprobaron 2 leyes orgánicas que, por lo que parece, fueron importantes para los propios guardias civiles. Sí, fueron 2 leyes muy relevantes para su día a día. La Ley Orgánica 1/2007, que regula sus derechos y deberes, es como su estatuto de personal, digamos. Ajá. Y, lo más destacado, reguló por primera vez el derecho de asociación profesional, algo impensable décadas atrás. Un cambio enorme en la cultura interna, supongo. Sin duda. Y, por otro lado, la Ley Orgánica 12/2007 estableció su régimen disciplinario militar específico, adaptándolo un poco más a su labor como cuerpo policial de cara al ciudadano. Bien, si intentamos hacer un resumen rápido de todo este viaje, hemos visto una transformación gigantesca. Uf, sí. Desde aquella desconfianza inicial, tras la guerra civil, el riesgo de disolución, pasando por la consolidación bajo Franco, la lucha contra el maquis, luego el terrorismo, Una etapa durísima esa. luego la adaptación clave a la democracia, con momentos tan críticos como el 23F, y finalmente, pues una apuesta clara por la especialización y esa presencia internacional. Yo creo que la idea clave es entender cómo la democracia española no solo heredó la Guardia Civil del franquismo, sino que eligió conscientemente mantener y potenciar su naturaleza dual, policial y militar. La vio útil. La vio como una herramienta útil, eficaz, y la alineó con modelos europeos similares. Claro que el camino estuvo lleno de desafíos enormes y muy dolorosos. El maquis, el terrorismo con cientos de víctimas, el golpe de Estado Exacto, un coste humano muy alto. y, en paralelo, esa evolución constante para modernizarse, para adaptarse, con unidades especializadas que hoy son parte del paisaje: tráfico, montaña, servicio aéreo, marítimo, Seprona, los TEDx. Sin olvidar cambios sociales como la integración de la mujer o esa experiencia curiosa de los guardias auxiliares. Nos deja mucho en qué pensar, la verdad, si consideras toda esta trayectoria tan larga, tan compleja, desde la sospecha de Franco hasta verlos hoy en misiones de paz internacionales y consolidados como policía integral en democracia. La pregunta que surge casi sola es: ¿de qué manera influye toda esa herencia histórica, con sus luces y sus sombras que las tiene, en cómo se percibe y cómo funciona la Guardia Civil en la España de hoy? Buena pregunta. Es una reflexión que, va más allá de este análisis y que sigue totalmente abierta. Sin duda, fascinante.
Pues muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia reciente de la Guardia Civil. Hasta la próxima.